Bien, para continuar nuestro estudio, el tema que estábamos tratando, mis hermanos, es respecto eh, de las decisiones. Específicamente para esto, pues quiero recordar un poquito de lo que habíamos visto y estábamos viendo, iniciamos con los hábitos, si recuerdan, y nada más quiero destacar unas dos o tres cosas al respecto, y es que los hábitos o las costumbres, mis hermanos, no son necesarias porque nos facilitan la vida. Ya vimos que eso no tenemos que preocuparnos por cómo hacer las cosas porque ya las hacemos de manera automática y las hacemos constantemente. Pero también el riesgo que tienen los hábitos es que nos limitan mucho, nos esclavizan y a veces nos limitan en nuestra iniciativa y pues se nos hace fácil y ahí nos quedamos, ¿no? Precisamente, yo esto lo comento muchas veces porque inclusive en las cosas más importantes las empezamos a hacer más por costumbre o por hábito que con la intención, es decir, que tenemos la conciencia de lo que estamos haciendo. Y el riesgo mayor, y por lo que menciono esto, es que precisamente cuando nosotros hacemos la oración, cuando nosotros hacemos culto a nuestro Dios, es precisamente el problema que se nos presenta porque llega a ser como una costumbre, como un hábito. Y mis hermanos, pues cuando menos en mi persona les voy a ser sincero que muchas de esas actividades las hago. Por ejemplo, la oración de la mañana ya se está haciendo, se hace una costumbre, o la oración de antes para bendecir los alimentos, por ejemplo. La frase cuando voy a emprender algo, que voy a salir, muchas veces ya se hace como un estribillo muy habitual, lo que en el catolicismo se le llaman rezos. ¿Sí? Y salen fluidos y salen perfectamente bien. Pero no todo para ahí, en realidad, mis hermanos, no es tan, podríamos decir que no puede ser tan malo si nosotros seguimos teniendo la plena conciencia de lo que estamos haciendo. Es decir, si nosotros estamos conscientes de que estamos ante la presencia de nuestro Dios y que no se nos haga costumbre o que no se nos haga un hábito que si no lo vemos, pues podemos tal vez pensar que no está ahí. Y créanlo que a veces nuestra vista es muy engañosa y desgraciadamente somos seres visuales, es decir, tenemos más fijación por lo que vemos que por lo que sentimos, pero en realidad es más importante lo que llegamos a sentir. Y bueno, esto es lo que quería destacar al respecto de los hábitos, porque a final de cuentas, mis hermanos, eh, algo que todos los días estamos enfrentando es tomar decisiones constantemente. Y también eso se nos puede llegar a ser habitual de, o más bien, cuando desarrollamos costumbres o hábitos, nos evitamos ese proceso de toma de decisiones. Que yo les voy a, por ejemplo, en mi caso, yo todos los días desayuno mi avena con leche y plátano invariablemente, así que no tengo que decidir si quiero huevos a la mexicana, si quiero huevos con frijoles o quesadillas o cualquier otra, no hay ningún problema. Me levanto y en automático a preparar la avena y el mismo desayuno no lleva mayor problema. Podría decirse que aburrido, sí, efectivamente es aburrido, pero les voy a confesar algo, mis hermanos, es lo más saludable y es lo que me ha mantenido, pienso yo, en buena forma. Y bueno, es un muy buen hábito que también tiene su ventaja porque a final de cuentas mi cuerpo se ha habituado tanto que no extraña nada más. Sin embargo, de vez en cuando, pues como Rosalba me dice, pues hoy vamos a cambiarle algo y a variarle. Y créanlo que pues se disfruta también. Pero bueno, todo esto tiene que ver con ese asunto de tomar las decisiones. Voy a permitirme poner la presentación que teníamos. A ver, me parece que todavía no la tengo aquí. Y vamos a ver. Ahí está. Ya la deben de estar viendo. ¿Alguien me lo confirma? Bien, hermano, ya se ve. Bien, gracias.
Bueno, continuamos. Dice pues, aquí nos quedamos, no en este, sino un poquito más adelante, pero quiero retomarla desde aquí, de este texto de Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Bien, aquí hemos estado, todo esto se ha desprendido desde que estamos viendo que la fe es como parte muy importante e integral de nuestra relación con Jehová nuestro Dios, y que es a través de la fe como nosotros creemos, como nos comunicamos en realidad, como estamos en contacto con Él. ¿Sí? Ahora bien, la fe nuestra es un elemento importantísimo en las decisiones que tomamos en nuestra vida. Muchas de esas las vamos a hacer confiando precisamente en nuestra fe. Y eso es importante porque es la herramienta con la cual nos vamos a hacer, y sobre todo en las decisiones más importantes. Por eso, se mencionaba en estudios anteriores que respecto de que pasamos por muchas pruebas y había una cierta aquí discusión respecto de las pruebas que si vienen de parte de nuestro Dios, es decir, que si nuestro Dios es quien nos prueba. Y bueno, yo les proponía que considero que Dios no nos necesita probar. Él ya nos conoce, sabe nuestras capacidades, desde antes de la fundación del mundo sabe perfectamente bien de lo que somos y no somos capaces. Pero yo creo que Él sabe que todos lo somos porque Él nos hizo. Y yo no creo que haya fallado en hacerlo. El problema está en nosotros si nos damos cuenta de que tenemos esas capacidades. Y la verdad es que no nos vamos a dar cuenta hasta que no lo comprobemos. Es decir, si nosotros no sabemos qué tanto podemos correr hasta que no corramos, no vamos a saber qué tanto podemos levantar en peso hasta que no lo intentemos, hasta que no nos probemos. Y ese es el punto importante. Así que lo que necesita las pruebas somos nosotros mismos. Y como dice el apóstol Pedro, que por cierto él fue sometido a una prueba muy fuerte, ya recordarán que se probó su fe muy grandemente con nuestro Señor Jesucristo y falló. Y lo más triste es que falló aun cuando nuestro Señor Jesucristo había pedido a nuestro Dios por la fe de Pedro. Fíjense qué curioso. ¿Sí recuerdan? ¿Alguien me puede recordar qué sucedió por aquí? A ver, mi hermana Erika, ¿te acuerdas qué pasó en ese evento? ¿Puedes abrir tu micrófono, Erika? Mande, manito. Preguntaba respecto de qué había pasado, y que al respecto hablamos de la fe, y que Pedro tuvo que ser probado en la fe, y nuestro Señor Jesucristo inclusive pidió por él a nuestro Dios para que su fe no fallara. ¿Te acuerdas cuándo y cómo fue? No. ¿Alguien le quiere ayudar? Cuando le dijo que él lo iba a entregar, ¿no? Más o menos por ahí fue, pero no fue exactamente que lo iba a entregar. No, la verdad es que estoy desconectada, perdón. A ver, alguien que le ayude, mi hermana Salomé Picasso. Es cuando Pedro andaba con el Señor. Ajá. Y tú bien lo dijiste, que le dijo al Señor que le había sido pedido, vaya, que lo habían pedido para ser tentado, y le dijo que había rogado. Fue cuando lo negó 3 veces, le dijo. Así es. Fue negado por Pedro. Así es. 3 veces. Sí. Fíjense qué triste. Pedro estaba
era el apóstol predilecto de nuestro Señor Jesucristo, el más cercano, y quien él fundó su iglesia. Y él se comprometió y le dijo, Señor, te sigo hasta la muerte. Y nuestro Señor Jesucristo le advirtió y le dijo, Pedro, cuidado con lo que estás pidiendo. Ha sido pedido para ser probado, y yo he rogado para que tu fe no falte. Y la prueba era que cuando detuvieron a nuestro Señor Jesucristo, él iba ahí. Y cuando él le preguntaron y le dijeron, él andaba también con él, él lo negó 3 veces y se acordó de lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo. Antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. No una, sino 3 veces. Y se acordó Pedro de esto. Entonces, como ven, realmente nosotros necesitamos probar nuestra propia fe. Por eso dice aquí el mismo apóstol que es más preciosa que el oro. Y el oro se prueba con fuego. En realidad el oro se prueba con ácido. Sí saben, ¿no? Se le pone el ácido y el ácido no ataca al oro. Si no es oro, el ácido va a atacar cualquier otro metal, menos el oro. Así es nuestra fe. Cuando nuestra fe es firme y verdadera, no hay nada que la ataque. Pero cuando por cualquier cosa se quebranta, no es fe. Nuestra fuerza de la fe no está presente. Y entonces dice que es necesario que esa fuerza de la fe esté presente para que sea hallada, como dice, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Porque después nuestro Señor Jesucristo, también en otro evento, que por ahí ya lo comentamos, de lo que pasa, él culmina con esta frase, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es una pregunta, bueno, muy importante, porque mis hermanos, hoy nosotros hemos decidido seguir a nuestro Señor Jesucristo. Hemos tomado una decisión y la hemos tomado muchas veces, quizás no en las mejores condiciones o por alguna motivación extra. ¿Por qué? Pero en general, ya independientemente, mis hermanos, de que hayamos tomado estas decisiones, todos los días, constantemente, estamos ante ese dilema. ¿Qué vamos a desayunar? ¿Cómo nos vamos a levantar? ¿Qué ropa nos vamos a poner? Y hay muchos problemas al respecto de cómo tomamos, o muchas opciones. Pero cada vez que nosotros tomamos una opción, ya se diluyen todas las demás. Y aquí vemos en esta caricatura que en la cuestión de nuestra decisión que hemos tomado de seguir a nuestro Señor Jesucristo, muchas veces para muchas personas no les gusta cómo es. Y ese es un gran problema. Como dice, tal vez quieren escuchar lo que quieren, no lo que puede ser doloroso, puede ser problemático, el escuchar tal vez lo que nuestro Señor Jesucristo quiere, que es el mensaje de Él. A veces tal vez no nos gusta. ¿Se acuerdan del joven que llegó y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿qué está escrito? O más bien él le dice, bueno, lo que está escrito en la ley. Y él le dice, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Entonces le dijo, ¿qué más puedo hacer? Ah, tú quieres ser perfecto. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, regálaselo a los pobres y sígueme. Eso es lo que no quería escuchar. Eso no lo quería escuchar. Él quería escuchar tal vez que le dijera a nuestro Señor Jesucristo, te felicito porque tú realmente eres un buen hombre, un hombre santo. No lo sé, estoy especulando en ese respecto, pero tal vez, quizás, eso es precisamente lo que muchas veces debemos de reflexionar cuando tomamos una decisión, cuando estamos frente a unas decisiones. Porque dice nuestro Señor Jesucristo en una advertencia que es muy importante. Yo creo que tenemos que poner muchísima atención en esto. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos.
Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo realmente nos deben de poner muy en alerta, porque, pues como les comentaba a mis hermanos, somos seres visuales y nos impresiona todo lo que vemos. Y si vemos a una persona que está caminando en el mar, pues claro que pensamos que es un ser súper especial, bendecido de Dios tal vez, o si vemos a alguien que hace levantar, hace caminar a una persona que está paralítica, pues claro que nos va a impresionar y vamos a creer en él. Eso es lo que pasaba con nuestro Señor Jesucristo, ¿o no? Si recuerdan, ¿no? Cómo lo seguía la gente. Y él tristemente dice, ¿me siguen? Por las cosas que les doy, por lo que hago con ustedes, porque les doy de comer, pero ustedes no entienden mi mensaje. Y cuando él les dijo el mensaje, la verdad, dijeron, ¿quién podrá soportar esto? Y se fueron, y solamente le quedó, afortunadamente, Pedro, y le dijo, Señor, ya todos se fueron. Y le dijo, ¿tú también te quieres ir? Él le dijo, no, Señor, porque solamente tú tienes palabra de vida. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero bueno, lo más impresionante es el pan. Y creo que eso es muchas veces lo que va a que nosotros, cuando tomamos una decisión, va a inclinar nuestra intención hacia cierto rumbo o de alguna manera le va a direccionar. Y tenemos que tener mucho cuidado porque como advertía nuestro Señor Jesucristo, que muchos cristos y falsos profetas van a hacer grandes señales y prodigios que van a engañar. Y hoy en día la iglesia de Jesucristo, precisamente tiene ese gran mal. Siguen lo que ven, siguen los anhelos propios, lo que quieren escuchar o lo que quieren recibir de la palabra de nuestro Dios. Así pues entonces, perdón. Bien. Así entonces vamos a darnos cuenta pues de lo importante que es la toma de decisiones. Por eso, bueno, pasamos a esto y aquí tengo esta gráfica de cómo tomar decisiones. Tal vez piense a alguien que pues eso no tiene mucho que ver con el Evangelio, pero es nuestra vida y el Evangelio es vida nuestra. Yo quiero antes de continuar con esto, hacer unas precisiones al respecto, mis hermanos. Miren, muchas veces pensamos que la religión no tiene nada que ver con la vida común. Es decir, aquí en México somos un país laico. Se dice que pues la religión y la vida social, política y del país están separadas y que deben de vivirse separadamente. Pero la verdad de todo es que no es así, no es así. Nosotros no podemos desligarnos de la presencia de nuestro Dios, de la relación que tenemos constantemente con Jehová nuestro Dios, con nuestro Hacedor, porque en Él tenemos la vida, como bien dijo Pedro. Entonces, si en Él tenemos la vida, pues claro que no podemos separarnos de su presencia. Así que no somos laicos, somos 100% religiosos y toda nuestra vida estará siempre normada por esa religión, es decir, por esa relación nuestra con nuestro Dios. Todos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y en cada una de las acciones que hacemos, aún aquellas que podemos considerar que tal vez no serían propias. Me voy a atrever a decir algo, mis hermanos, por ejemplo, el tener relaciones sexuales, ¿qué tiene que ver con la religión? Yo creo que es mucho, porque fue el primer mandamiento que Dios nos dio, ¿sí o no? ¿Sí recuerdan cuando Dios dio ese mandamiento? A ver, mi hermana Mercedes Hernández, ¿cuándo Dios dio ese mandamiento? Bueno, pues cuando les dice, ¿no?, que se debe multiplicar, ¿no? Así es. En el Génesis. Así es. Fue el primer mandamiento. Creced y multiplicaos. Entonces ya ven, mis hermanos, todos los actos de nuestra vida, todos están relacionados para con nuestro Dios. Así que todos los podemos santificar o los podemos hacer anatema.
maldición. Pero eso ya depende de cómo decidimos hacerlo. Ahí empieza el problema de las decisiones. Entonces, en este proceso de cómo tomar decisiones, tenemos que considerar tres aspectos fundamentales. Y si van y buscan por ahí cómo es el proceso de tomar decisiones y todo, les van a dar que son 9 pasos, que son 8 pasos, que es un procedimiento, etcétera, y muchas opiniones, ya sea decisiones que tienen que ver con las finanzas, con las cuestiones sociales, con las cuestiones, no sé, de muchos tipos. Pero a final de cuentas, de todo lo que yo he visto, en estos tres aspectos realmente se basa toda la toma de decisiones. En primer lugar, está considerar lo que son grandes y pequeñas decisiones. ¿Por qué considerarlo? Porque muchas veces pensamos que hay cosas que no nos van a afectar. Por ejemplo, estaba pensando en un ejemplo que tal vez, pues lo voy a decir porque a final de cuentas es muy ilustrativo. Que la señora pregunta qué vestido se pone, si el rojo o el negro, porque su esposo la va a llevar a una corrida de toros y decide ponerse el rojo. ¿Qué importancia tiene? Es una decisión que no tiene importancia. Y pues el toro se escapa y ¿qué creen que pasó? Terribles consecuencias de una decisión que parecía muy banal. De igual manera, ¿en qué vamos a viajar? Vamos a hacer un gran viaje y se planeó con todo y se tomaron las grandes decisiones y pues preguntan, bueno, ¿qué asiento vas a tomar? ¿El de adelante o el de atrás? No importa, cualquiera es igual. Pues no, no es igual. No es igual porque en el accidente los que iban hasta adelante pues murieron y no los de atrás. Entonces no hay pequeñas ni grandes decisiones. Eso es lo que tenemos que tomar primero en cuenta, que cada una de las decisiones que vamos a tomar las tenemos que tomar en serio. Ese es el primer punto. El siguiente punto es las decisiones impulsivas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros vamos a decidir, entran en juego dos características o dos aspectos muy importantes. Uno son nuestras emociones y el otro son las presiones externas, el entorno que nos rodea. En primer lugar, puesto que nuestras emociones, cuando nosotros no estamos tranquilos y calmados, podemos estar enojados, podemos estar demasiado felices, eufóricos, no hay buenas decisiones. Las emociones afectan grandemente las decisiones y no es el momento de decidir. Porque a lo mejor por la emoción, por el impulso, etcétera, se dice que sí, y a la hora de que está enfrente que dice hasta que la muerte lo separe, ah caray, ¿qué hice, no? Entonces, las emociones van a influir grandemente en la decisión. El otro punto es el entorno, las presiones externas. Ejemplo, muchos jóvenes quieren estudiar cierta carrera, pero al papá siempre quiso ser médico y empieza a presionarlo para que estudie medicina y resulta con que pues ni le gusta, ni tiene la capacidad ni la disposición para la medicina. Él quería ser músico, pero a él no le gustó, se dio a las presiones externas. Otro de los casos que se dan es que muchas veces le dicen a la hora del menú, de que le presentan la carta del restaurante, ¿y qué vas a pedir? No, tú pide por mí. O bien dejan la decisión en otra persona o en otra para no molestarse, o para que o por miedo y temor de que venga la crítica, y todo eso va a influenciar en cómo se toman las decisiones. Otro de los puntos que vamos a ver aquí importantes es precisamente las decisiones desinformadas. Es fundamental y muy importante tener toda la información posible para que nosotros estemos conscientes de lo que va a pasar, porque miren, las consecuencias de lo que decidamos, es decir, nuestro futuro, realmente no lo va a decidir la posibilidad
de cómo se tomó la decisión, sino de saber actuar, o sea, sino dentro de dos puntos. Saber actuar ante el resultado de la decisión, es decir, si yo voy a alcanzar mis anhelos, si voy a ser más feliz, si eso me va a llevar a la plenitud, ese es uno. El otro es si yo voy a ser capaz de soportar las consecuencias de mi decisión. Entonces, esto, para que no tenga que sufrir con esa incertidumbre de estos dos aspectos, tengo que acumular toda la información posible. Y entonces, con estos aspectos, estos puntos, yo puedo estar listo para tomar mis decisiones y que sean buenas. Dice, vamos a leer aquí por favor alguien que me ayude, el Proverbio 8:11. Leo, Sí, por favor. porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es de comprarse con ellos. Bien, gracias, mi hermana. En realidad, mis hermanos, este proverbio o este capítulo de los proverbios es muy interesante. El primer versículo del proverbio dice: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Y todo esto dice precisamente porque en el 11 es mejor la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Y en el 12 dice: yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Y yo quiero preguntarle, a ver, alguien que se anime a levantar su manita. No hay manita, hermano. Ah, no. Ah, caray. No hay manita. Bueno, entonces, mi hermano David, ya que me abriste por ahí tu micrófono, dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Es el versículo 17. ¿A quién es el que está hablando ahí? Muchas veces lo hemos leído. Es el Señor. ¿Seguro? Bueno, los proverbios los escribió Salomón. Sí, claro. Pero son palabras inspiradas por los. Claro. Entonces, ¿quién es el que dice, a final de cuentas, a quién se refiere cuando dice: yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan? Nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo? A ver si hay alguien que no quiera estar de acuerdo. Gracias, mi hermano David. Yo le preguntaría a todos nuestros hermanos asistentes si alguien no estaría de acuerdo en que no es Dios el que está hablando aquí, el que está diciendo: yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Este es un pequeño ejercicio precisamente de información y de sabiduría. En realidad no es Dios. Dios no es el que está diciendo esto. Si nosotros, quien tenga su Biblia, por favor, ábrala en este proverbio, en este capítulo de Proverbios 8. Y si me siguen ahí, dice, todo se refiere a que la sabiduría es la que está hablando. Y si leemos el versículo 22, ¿sí? Del 22
al, al 29. ¿Alguien quiere leerlos? Del 22 al 29. Te El leo. Señor me creó al principio de su obra, antes que Él comenzara a crearlo todo. Me formó en el principio del tiempo, antes de que creara la tierra. Me engendró antes que existieran los grandes mares, antes de que brotaran los ríos y los manantiales, antes de afirmar los cerros y los montes, el Señor ya me había engendrado. Aún no había creado en la tierra y sus campos ni el polvo que del mundo está formado. Cuando Él afirmó la bóveda del cielo sobre las aguas del gran mar, allí estaba yo. Cuando afirmó las nubes en el cielo y reforzó las fuentes del mar profundo. Cuando ordenó a las aguas del mar no salirse de sus límites. Cuando puso las bases de la tierra. ¿Se refiere a Jesús? No, ¿No? no. Dice, la clave es el versículo 22. ¿Sí? Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Él tenía la sabiduría. Y la que está hablando aquí es la sabiduría. ¿Sí? Dice ¿alguien quiere leer el versículo 12? A ver, yo creo que la clave está aquí en el 8.1, dice, ¿no sigue clamando la sabiduría y el discernimiento no sigue dando su voz? Así es, por eso En la les cima leí de el las 1. alturas, junto al camino, en el cruce de las veredas, se ha apostado. Entonces, pues sí, está hablando, ¿no?, de la sabiduría. Así es, la sabiduría es la que está hablando aquí, y lo que concluye es que lo primero con lo que Dios creó al mundo es con la sabiduría. ¿Sí? Entonces es importantísimo que nosotros tengamos, pues, en nuestra que tengamos siempre bien presente lo que dice el proverbio: mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. ¿Por qué? Porque antes de que nosotros fuéramos creados ya estaba la sabiduría, y es lo que tenemos que buscar, porque la sabiduría en los hombres es el alimento de nuestra fe, es lo que va a fortalecer nuestra fe. Dice, seguimos con los proverbios, ahora el proverbio 21 del 2 al 5. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Los pensamientos del diligente ciertamente atienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Bien, gracias. ¿Sí? Vemos pues aquí que dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Es decir, nosotros pensamos que todo lo hacemos bien, y es correcto, porque si nosotros dudamos de nosotros mismos, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Y eso es importante porque cuando tomamos decisiones, tenemos que estar conscientes de que las tomamos nosotros. Uno de los temores mayores en la toma de decisiones es el temor al fracaso. Y esa incertidumbre de que qué va a venir, qué va a pasar si yo hago esto o hago aquello, si decido ser médico en vez de ser ingeniero y no voy a poder con la carrera, etcétera. Entonces, esa incertidumbre, créanlo, que es muy pesada muchas veces. Pero una de las cosas importantes es la seguridad que podamos tener. Y eso realmente, pues sí es cierto. Yo voy a ponerme de acuerdo con muchas veces que se dice que hay que tener mucho cuidado y ponernos en manos de nuestro Dios.
¿No creen, mis hermanos, que es necesario que la mejor, vamos a decirlo así, que la mejor decisión es poner todo en manos de Dios? A ver, mi hermana Tere, que tienes abierto tu micrófono, te pregunto a ti, ¿lo mejor de todo es poner todo en manos de Dios? Yo pienso que sí, mi hermano. Acuérdense, hay que reflexionar bien. ¿Es lo mejor de todo poner todo en manos de Dios? Bueno, pero nosotros también tenemos una responsabilidad y también depende de nosotros, mi hermano. Si lo queremos o no hacer. Ah, Es de su propia opinión. ¿sí? Entonces, mi hermana Tere, sí, no es, efectivamente, gracias, mi hermana. Miren, Ricardo, tienes abierto tu micrófono. te lo acabo de cerrar. Sí, es que quería participar porque no me veo la manita, pero no me ha llamado. A ver, adelante, adelante. Lo que pasa es que como hoy, Saúl no, tiene una junta, entonces, no sé por qué en mi caso no apareció la manita por aquí. Pero bueno, adelante, Pola. Sí, dice que todo camino del hombre es recto, Ujú. en su propia opinión. Sí, Puede equivocarse. claro que pero puede Jehová equivocarse. pesa los corazones. Así es. Y nuestro Dios no es que le dejemos la tarea a Él para que Él decida, sino que le consultamos inteligencia y sabiduría para tomar la mejor decisión, porque nos podemos equivocar precisamente. Entonces, cuando interfiere nuestro Dios con nosotros, es diferente. Él lleva el timón, Él lleva el control. Sus pensamientos no los conocemos y a veces queremos hacer como a nosotros nos convenga, pero no siempre conviene algunas cosas que el Señor ya las tiene vistas. A eso yo opinaría que sí pongamos las manos, todo en las manos de nuestro Dios y después actuamos con nuestra raciocinio porque Él nos da esa inteligencia para que podamos decidir, pero es importante pedirle ayuda, claro que sí. Así es. Eso es todo. Bien, gracias. Gracias, efectivamente, mis hermanas, miren, realmente esto se presta precisamente a esa confusión de decir, bueno, si yo pongo en manos de Dios, pues nada puede salir mal. No, no es así, no es así. Dice, como dice aquí el proverbio, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Y si nosotros pensamos que porque ya pusimos la decisión en manos de Dios, no puede salir mal, no es así. No es así porque precisamente en el otro proverbio donde leíamos que desde antes de la fundación del mundo ya estaba la sabiduría, inclusive desde antes que Dios hiciera todo ya estaba la sabiduría, bueno, precisamente esa es la parte que si nosotros adquirimos y buscamos, entonces podemos hacer las cosas mejor. Y eso es lo que Dios nos da. Desde antes, fíjense que nos hiciera ya nos tenía lista la sabiduría. Porque a final de cuentas Dios realmente va a juzgar con qué intención hicimos las cosas. Y a veces nosotros creímos que nos pasamos de listos diciendo en tus manos las pongo. Miren, les voy a poner esto para ilustrarlo rápidamente nada más en esto. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pues a final de cuentas se ha esforzado mucho por cumplir y por hacer los mandamientos de Dios. Han buscado bajo la ley hacer lo que Dios quiere y se han esforzado. Pásame la cámara.
Sí. Entonces, comentaba en este caso que el pueblo de Israel o los israelitas se han esforzado por hacer todo, poner todo en manos de Dios y lo hacen todo. Pero hay algo muy importante, ese es un pueblo muy duro. Los mejores guerreros son los israelitas. Imagínense que un piloto de combate, ahora que tienen los problemas con los sus vecinos, con los palestinos, y que los atacan, y ese piloto de combate tiene que ir con su avión a dispararle un misil a donde están las familias palestinas de donde salió el ataque, y que puede haber niños, y que va a lanzarlo. Imagínense que él diga, pues Señor, en tus manos pongo mi acción, y aprieta el botón y dispara y extermina a todas esas personas. Pues a final de cuentas dice, Señor, lo puse en tus manos. Yo no lo decidí, lo puse en tus manos. Estoy tomándolo esto como de una manera muy drástica porque a final de cuentas podemos tal vez nosotros caer en esa misma situación, no en el mismo caso, en algo mucho más ligero, pero que a final de cuentas, como lo comentaba al principio, no hay decisiones, es decir, que sean pequeñas o grandes, todas son importantes. Y en ese sentido, tenemos que asumir la responsabilidad. Por eso, en el proceso de tomar esas decisiones, decía estos tres grandes pasos. Considerar todas las decisiones grandes y pequeñas como importantes. Tener cuidado de que no sean impulsivas, es decir, que no estén exentas de emociones y de presiones externas, porque la responsabilidad solamente va a ser nuestra y de nadie más. Y que entre más información, entre más sabiduría tengamos, mejores decisiones vamos a tomar, porque a final de cuentas se basará en dos grandes aspectos. En que si nosotros, si lo que decidimos me va a cumplir mis anhelos o no, y en que si voy a ser capaz de soportar las consecuencias. En este sentido, bueno, dice que para que yo pienso que estoy haciendo bien, pero si mi intención a veces no va de acuerdo a lo que al deber, entonces hay un problema, porque dice más adelante, pero Jehová pesa los corazones, hacer justicia y juicio es a Jehová. Entonces, nuestro Dios dice que más agradable que sacrificio, altivez de ojos y orgullo de corazón, y pensamiento de impío son pecado. ¿Sí? No importa si nosotros hacemos las cosas con el argumento de agradar a Dios o de hacer su voluntad. Y por ejemplo, en una ocasión, iban gente haciendo alboroto detrás de nuestro Señor Jesucristo, y uno de sus apóstoles les dijo, Señor, ordenamos que sean destruidos. No fue así, pero más o menos. Imagínense, nuestro Señor Jesucristo le dice que no, porque variablemente que no. Entonces, también cuando el rey de Israel pecó porque tomó una decisión contraria a la voluntad de Dios o a la orden de Dios, pensando que agradaría a nuestro Dios a través de un sacrificio y que creía engañarlo, pues no es así. Entonces, dice aquí más adelante, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Con esto, mis hermanos, quiero concluir esta parte del estudio, porque realmente esto es muy importante y muy edificativo, y sobre todo de la utilidad en nuestra vida diaria, de estar conscientes de que cada decisión que tomamos nos va a hacer felices o nos va a traer consecuencias graves. Pero algo que también es importante es que nuestro Dios nos llenó de su sabiduría y de su fortaleza,
para que nuestra fe, a través de nuestra fe, podamos cambiar aún aquello que puede ser lo más drástico y convertirlo en algo sublime. De estar en lo peor, levantarnos a lo más sublime. Es capaz el hombre, y a eso se le llama resiliencia. Si lo buscan por ahí van a encontrar qué es eso, y realmente no es otra cosa más que el fortalecimiento de la fe, y que se logra a través de esa sabiduría, de esa conciencia en la cual nosotros debemos de despertar y apresurar el cambio en nuestra manera de pensar, como el apóstol Pablo le dice, o nos dice, que renovemos nuestro espíritu a través de nuestro pensamiento, nuestro espíritu, a través de una renovación. Perdón, ya me hice, ya me estoy confundiendo. Pero bueno, ya lo tenemos por ahí, vamos a continuar más adelante reflexionando con este tema que es tan hermoso. Y bueno, yo con esto concluyo por lo pronto, que Jehová, Jesús y el Espíritu